la filmina. Solo por corroborar, para no empezar a hablar y... Perfecto, buenísimo. Entonces, repito la última parte. Fíjense que la derivada de z respecto de t, que es la que yo quiero encontrar, entonces la pude encontrar como haciendo un trabajo más simple, si se quiere, que es derivando de a pedacitos. A ver, en el ejemplo que está en esta diapositiva, uno pensaría, pero si yo reemplazo el logaritmo de t acá, me queda el logaritmo al cuadrado de t. Y si reemplazo e a la t acá, me queda seno de e a la t. Logaritmo cuadrado de t es 2 por el logaritmo de t por 1 sobre t. Ah, esto. 2 por el logaritmo de t por 1 sobre t. Y si yo reemplazo i por e a la t, seno de e a la t es coseno de e a la t por e a la t. Ah, lo que tengo acá. ¿No es más fácil derivar así? Y yo te tengo que decir, sí, para esta función parece que es mucho más fácil reemplazar, es decir, componer, eso es lo que estamos diciendo, reemplazar a x por logaritmo de t y a y por e a la t, componer la función z y luego derivar respecto de t y listo, tendría lo que está recuadrado acá en azul. Pero si z es una función mucho más complicada, grande, enorme, que tiene cocientes, arcotangentes, raíz cuadrada, lo que sea, o sea, es una función enormemente grande, de muchas variables, vamos a suponer de 5 variables, y acá cada una de estas variables a su vez es una función complicada de muchas variables, de muchas variables independientes. Cuando yo quiero hacer la composición de z, z me va a quedar una función que a lo mejor escribo media carilla de solo la función z, y a su vez z tiene 4 o 5 variables independientes, entonces tengo que hacer 4 o 5 derivadas parciales. Lo cual no es que no lo pueda hacer, pero es un trabajo muy complicado y se me puede hacer engorroso manejar una función tan grande, y cuando estoy queriendo derivar el arco tangente de la secante cuadrado del logaritmo de el coseno de t, ya me olvidé de qué es lo que estoy queriendo derivar, porque es muy complicada la función como quedó y no la puedo derivar de esa forma. Entonces, recurrimos a un método que es un método para simplificar el proceso de cálculo, que es usar la regla de la cadena de esta forma. Entonces, al usar la regla de la cadena de esta forma, nosotros podemos decir, ah, ahora esta función la voy a poder derivar usando esta fórmula que está acá. Pero al usar la fórmula, entonces puedo derivar solo la función esta, haciendo de cuenta que no está compuesta. Me olvido que es como que está compuesta y la derivo como sin componer. La derivada parcial de z respecto de x. Es lo que llamo derivada parcial de f respecto de x. Luego la derivada parcial de f respecto de y. Y finalmente cada una de las derivadas de esta función. Entonces como que yo voy haciendo una lista de todas las derivadas que tengo acá. Y una vez que tengo esa lista, lo único que tengo que hacer es reemplazar todo eso en la fórmula y no olvidarme de reemplazar x e y, es decir, todas las variables intermedias, por lo que ellas valen. Y finalmente voy a tener exactamente el mismo resultado que si yo hubiese compuesto la función. Pero mucho más rápido, cuando la función es más compleja, mucho más sencillo y más fácil de manejar cuando la función es muy compleja. ¿Se entiende? Ese es el concepto del por qué usar una fórmula de derivación de la función compuesta. Miren qué pasa, y ahora van a entender esto de la complejidad, cuando la función, fíjense, z depende de dos variables intermedias que a su vez dependen de la variable u y b como variables independientes. O sea, acá x ya no depende de t e y no depende de t, sino que ahora x e y dependen cada una de ellas de dos variables independientes. Si yo hago el diagrama de esto, yo digo, z depende de x y de y, x depende de u y de b, e y depende de u y de b. Ven que el diagrama no cambió en el sentido de cómo yo construyo el diagrama. No cambia la manera de construir el diagrama. Tengo la columna de la variable dependiente, tengo la columna de las variables independientes y tengo la columna de las variables intermedias.
y luego escribí la relación de dependencias entre ellas. Recién les dije, ¿cuántas fórmulas de Z yo voy a sacar o voy a obtener? Y yo les dije recién, y depende de la cantidad de variables independientes. Bueno, fíjense, tengo dos variables independientes ahora, U y B. Entonces tengo dos fórmulas. Pero como ahora Z depende finalmente de dos variables independientes, ahora las derivadas de Z son parciales. Antes, la derivada de Z era una sola, dependía de T nada más. Pero ahora Z depende de dos variables independientes. ¿Ven cómo la cosa se complica? Y si yo tengo esta facilidad de usar como alguna especie de regla mnemotécnica, de gráfico, de esquema para ayudarme, es más fácil y no necesito aprenderme 20.000 fórmulas de memoria. Porque yo te puedo cambiar esto de 80 formas diferentes y deberías aprenderte 80 fórmulas de memoria. Sin embargo, así no hace falta. Yo digo, como Z depende de dos variables independientes, entonces son dos derivadas parciales. Bien, ¿y qué voy a poner en cada fórmula? Y voy a poner tantos términos, fíjense que esta tiene uno, dos términos, y esta tiene uno, dos términos. ¿Por qué tienen dos términos cada fórmula? Porque para llegar de Z a U, yo tengo que recorrer dos caminos. Los voy a marcar. Este camino y este camino. Esos son los dos caminos que yo tengo que recorrer para llegar de Z a U. Entonces digo, la derivada parcial de Z respecto de X, o de F respecto de X, porque acuérdense que Z es la función F, ¿está bien? Entonces digo, la derivada parcial de F respecto de X, por la derivada parcial de X respecto de U. Ya no tengo más derivadas únicas, son todas parciales. ¿Por qué son todas parciales? Y porque Z depende de X y de Y. X depende de U y de B. Y depende de U y de B. Ahora todas las funciones dependen de más de una variable. Entonces son todas parciales. No como recién, que dependían la X y la Y de una sola, y que Z finalmente dependía de una sola. Entonces, por el otro camino, digo la derivada de F respecto de Y, la derivada de Y respecto de U. Parcial. Y para la siguiente, eso es para la primera fórmula. Y para la siguiente fórmula y para la siguiente fórmula también voy a necesitar dos caminos. El camino que voy a hacer por X hasta B y el camino que voy a hacer por Y hasta B, ese otro camino. Entonces yo voy a decir, primer término, derivada parcial de F respecto de X, derivada parcial de X respecto de B. Ahí está. Y por el otro camino, derivada parcial de F respecto de Y, derivada parcial de Y respecto de B. Ahí está. Y ya está, tengo las dos fórmulas y ahora dame la función que vos quieras de Z, por ejemplo te podría dar la misma de recién, pero ahora X es el logaritmo de U más B. Y Z es, Y es, por ejemplo, E a la U por B. Ahora dependen dos variables, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Y hacer las derivadas todas por separado, luego meterlas en la fórmula y reemplazar las variables intermedias por lo que vale. Entonces, de esa forma, yo tengo, como dije, un método ya, como quien dice, tengo una maquinita de hacer fórmulas de derivada de la función compuesta. La maquinita es este diagrama de dependencias. Fíjense otro ejemplo más, para que ustedes vean que esto se podría hacer, acá hay 3, pero pueden haber 1000, porque yo puedo hacer 1000 funciones distintas. Pero fíjense que ahora esta función depende de X, de Y y de T. Entonces yo digo, ¿Z de cuántas variables depende? Y si no veo lo demás, de X y de T. De X, de Y y de T. Pero T, ¿por qué quedó de este lado? Y bueno, porque digo que X depende de T y que Y depende de T. Veamos, entendamos este diagrama. Fíjense que si yo miro ahora completo todo esto, si miro completo todo esto, yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cuántas variables independientes, de otra forma, cuántas variables hay que no dependen de nadie? Y una sola, T. ¿Por qué? Porque X depende de T, Y depende de T, Z depende de X y de T, pero T no depende de nadie. T es la única variable independiente, entonces voy a poner una sola variable independiente en la columna. Luego voy a poner en la columna de la variable dependiente Z, porque ¿cuántas variables dependientes hay? Y una sola, Z. ¿Y X e Y? No, X e Y son variables intermedias.
Ah, bueno, entonces las pongo en la columna de las variables intermedias. Z depende de X, pero X depende de T, en variable intermedia. Z depende de Y, pero Y depende de T, variable intermedia. Y ahora voy a plantear las relaciones de dependencia. Entonces miro, solo Z. Z depende de X, está, flecha. Z depende de Y, flecha. Y Z depende de T, flecha a T. Luego digo, X depende de T, flecha. Y depende de T, flecha. Y ahora, ¿cómo interpreto esto? Como dije recién, ¿cuántas fórmulas voy a necesitar para poder obtener la derivada de Z? Y tantas como variables independientes tenga. ¿Cuántas tenés? Una sola variable independiente. Ah, entonces si yo tengo una sola variable independiente, acá chicos hay un error. Acá hay un, ahí ya lo corrijo, perdón. Perdón, eso fue un copy-paste. Denme un segundo que hago la corrección acá, porque si no es como que está mal. Ahí está todo corregido. ¿De cuántas variables depende Z? Y Z depende de una sola, entonces voy a tener una sola fórmula, la de la derivada de Z respecto de T. Ya está. Porque si yo compusiera, todo me quedaría dependiendo de T, de una sola variable. ¿Está bien? Entonces, ahora, fíjense que voy a ver cuántos términos va a tener esta fórmula. Y esta fórmula tiene 1, 2, 3 términos. ¿Por qué tiene 3 términos? Porque tengo 3 caminos para llegar a T. Entonces, por este camino digo, la derivada parcial de Z o de F respecto de X, por la derivada de X respecto de T. Pero la derivada de X respecto de T no es parcial, porque X depende de una sola variable. Por este otro camino, la derivada de F respecto de Y, parcial, porque Z depende de más de una variable, bien, parcial. Por la derivada de Y respecto de T, pero esa no es parcial, porque Y depende solo de T. Y finalmente digo, la derivada de parcial de F respecto de T, no hay intermedia, ahí está, directamente respecto de T, por la derivada de T respecto de T, pero la derivada de T respecto de T es 1. Por eso no aparece en la fórmula de abajo. Y ahora fíjense que la fórmula que me quedó es una fórmula que tiene 3 términos. Lo único que tengo que hacer es calcular cada uno de ellos, reemplazarlo en la fórmula y las variables independientes, perdón, las variables intermedias por lo que valen. Y acá hay un ejemplo que después ustedes pueden leer y pueden revisar, que es muy sencillo, y ver cómo son las derivadas, cada una de estas derivadas que están respondidas ahí, y luego reemplazada la X y la Y por lo que valen las funciones en el ejemplo. ¿Está bien? Eso es para que después lo vean, no nos vamos a detener en el ejemplo porque ya vimos un ejemplo de esto. Pero lo interesante de este punto es notar que justamente yo puedo tener un montón de expresiones distintas de composición de funciones. Entonces, todas esas expresiones, para poder yo deducir la fórmula, me es conveniente la realización de un diagrama, porque ese diagrama me resulta fácil, sencillo, como un método tipo regla mnemotécnica, para al mirarlo, tratar de deducir cuáles son las fórmulas que yo voy a necesitar para poder resolver el problema. Cuando ustedes tengan que hacer esto en el práctico, entonces van a ver, si es que ya les han dado el práctico ayer de esto, ustedes van a tener que, cuando empiecen a resolver ejercicios, van a decir, ah, claro, este diagrama a mí me conviene hacerlo, no es que uno se los obliga a hacer, no están obligados, pero les sugerimos fuertemente hacerlo, porque el diagrama es muy conveniente para poder deducir estas fórmulas, que son imposibles de aprender todas de memoria. La única que hay que aprender más o menos, y no digo de memoria, sino más o menos tenerla presente, es la que vimos al principio con la deducción y aplicación del teorema de valor medio, porque es la demostración de derivada de la función compuesta. Pero nada más, solo porque es la demostración de la derivada de la función compuesta. Pero lo demás son casos particulares y aplicaciones de esa demostración que vimos en diferentes situaciones. Muy bien,
Vamos entonces ahora a abordar el concepto de función implícita. ¿Por qué los vemos juntos? Derivada de la función compuesta y derivada de la función implícita. Porque justamente la función implícita se ve como un caso particular de una composición de funciones. Por eso es que nosotros las vemos juntos. Pero, ¿qué es función implícita? A ver, ¿qué es lo que hablamos de función implícita? Yo voy a tratar de usar esto para que se entienda qué es función implícita. Si yo, por ejemplo, pongo que y es igual al seno. ¿Por qué elegí esto tan feo? Es muy difícil dibujar, pero bueno, tendría que haber usado un Word, pero no importa. Si yo pongo y igual al seno de x, entonces yo digo que esta es una función explícita. ¿Por qué? Porque y está despejada. O sea, y está solita en el lado izquierdo y todo lo demás está del lado derecho. Entonces esta es una función explícita. Pero si yo pongo, por ejemplo, y igual al seno, voy a poner parecido, de x más y, esta función que está acá ahora es una función que está definida de manera implícita. ¿Por qué? Y porque yo no tengo despejada y no la puedo despejar. Porque para despejar y de esta función tendría que pasar el seno como el arco seno del otro lado y luego entonces pasar el x restando. Y me va a quedar el y de este lado despejado, pero del otro lado entonces me va a quedar una y metida dentro del arco seno. Entonces, a veces las funciones se pueden explicitar y otras veces, como este caso, no se pueden explicitar nunca. Ese es el problema. En análisis matemático, voy a borrar estas cosas que hice. En análisis matemático 1, ustedes pudieron derivar funciones que eran explícitas, pero no podían derivar funciones implícitas. Si le daban una función como esta, en análisis matemático 1 no sabían cómo derivarla. De hecho, si yo les diera hoy una función como la que R cuadrado acá abajo, ustedes no sabrían cómo hacer para derivarla respecto de y. Porque ustedes dirían, ¿y cómo derivo? La derivo como parcial, pero esta de este lado tengo una y metida. ¿Cómo hago para derivar esto respecto de y? ¿Tengo que derivar esto y sumarlo, restarlo, pasarlo para...? No, no es así. El problema es que esta función, así como está, con los métodos que nosotros conocemos de derivación de análisis matemático 1, no lo sabemos derivar. Y como esta función no se puede explicitar, entonces no sabríamos nunca cómo deriva. Esta función es fácil, es coseno de x, pero esta no sé cómo es. No es coseno de x más y por la derivada de y. No, no es así. No se deriva así. No es así. No, no es esa la derivada. Entonces quiere decir que yo no tendría posibilidad de derivar una función nunca de esta forma y listo. Hay un montón de funciones que no sé derivar. Bueno, hay un método que es la derivada de la función implícita, que es lo que vamos a estudiar ahora, que me permite derivar funciones que no se pueden explicitar o funciones que se pueden explicitar, pero que están dadas en formato implícito, entonces directamente las derivo así como están dadas en formato implícito. Voy a borrar esto acá porque ahora lo que va a aparecer, si no, esto lo va a entorpecer. Bien, perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a plantear es, esto es sin demostración porque no hace falta demostrar este teorema y simplemente, es más, no se lo van a preguntar nunca en el teórico, pero yo se los doy porque en matemática, cuando uno explica algo, uno no puede sacar las cosas así del aire, como decir, y bueno, ¿y por qué tomó esa decisión tan loca de decidir que una función era así o asá? Bueno, yo les dije recién, era hipótesis. Yo había dicho, vamos a suponer, es hipótesis, de que las funciones son así, si no, no voy a poder aplicar las cosas. En este caso, entonces yo voy a usar una demostración de un teorema que ya se demostró para decir de que se tienen que cumplir estas cosas. Debe existir un punto AB, tal que la función en ese punto AB sea 0. Eso quiere decir que al menos debe haber una solución de la ecuación. Debe existir las derivadas parciales respecto de x y la derivada parcial respecto de y en un entorno de ese punto. ¿Para qué? Para poder calcular el diferencial. Porque si no, no voy a poder calcular el diferencial. Son todas cosas que necesito para poder llegar a la fórmula de la función implícita. Y debe ser la derivada respecto de y distinto de 0. Claro, porque no quiero que se me anule el numerador. Perdón, el denominador.
que es en donde me va a aparecer esta derivada de la función respecto de y. Eso lo demuestra Cauchy-Dean en un teorema y no hace falta, no lo vamos a ver, pero ya está demostrado. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, yo digo que entonces existe una función y de g de x tal que la función definida así es una función implícita. Era lo que yo les decía. En vez de tener ahora una función, por ejemplo, para que se entienda qué es esto, en vez de tener y igual al seno de x, esto que está acá es mi y igual a g de x, la tengo ahora así, por ejemplo, y menos seno de x igual a 0. Es decir, la tengo ahora como una función, como si fuese de dos variables, de una variable y de una variable x igualada a 0. Eso es lo que estoy diciendo. Al escribir esta función explícita, esta es la explícita, al escribir la explícita de esta forma, entonces la he escrito como función implícita. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos una función, ya sea porque yo a propósito la escribí así en formato implícito o porque no la puedo despejar, como habíamos visto recién, entonces yo puedo pasar todo para el otro lado e igualarlo a 0 y directamente escribirlo de esa forma. Entonces, vamos a decir que es una función definida en forma explícita por la ecuación en forma implícita. Acá hay otro error. Ah, no, está bien, esto está bien. Esto está diciendo que y de g de x es la forma explícita definida por la función esta, que es la función implícita. De acuerdo, estamos bien hasta ahí. Entonces nosotros queremos calcular, que era lo que dije, la derivada de y respecto de x. Esa es la que les dije que no sabíamos calcular cuando la función estaba definida en forma implícita. Pero lo vamos a hacer sin pasar al formato explícito, cosa que podemos calcular todas las derivadas que nosotros necesitemos, aun cuando no se puedan explicitar las funciones. O sea, en el caso de recién, nosotros sabemos calcular esta derivada porque está explícita. Pero si la tenemos de esta forma, no sabríamos cómo calcular esta derivada, sino que tendríamos que despejar y recién derivar. Esa es la idea. Bueno, lo que quiero es calcular la derivada de esto sin tener que despejar. Cosa de que yo pueda calcular esta derivada o aquellas que incluso no pueda despejar. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pensar cómo es el diferencial de la función z. Y se acuerdan que habíamos visto que el diferencial de la función z era la derivada parcial de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. O sea, si una función dependía de 5 variables, era la derivada parcial de cada una de esas variables por su diferencial, sumados, todo. Bueno, acá como esta función z depende de dos variables, de x y de y, entonces la diferencial es la derivada parcial de f respecto de x, diferencial de y, la derivada parcial de y respecto de y. Entonces, como definimos, acuérdense que habíamos dicho que esa función implícita era igual a 0, entonces, si esto es 0, el diferencial de z tiene que ser el 0, porque el diferencial de una constante es 0. Y particularmente, si esa constante es 0, la de diferencial de 0 es 0. Entonces, estamos diciendo que en esta fórmula de acá, diferencial de z es 0. Entonces, todo esto es 0. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, fíjense que puedo pasar esto para el otro lado restando. Fíjense, esto lo puedo pasar para el otro lado restando. Y luego que lo tengo, o esto, pasemos mejor dicho esto. Pasemos esto para el otro lado restando. Y luego que paso esto para el otro lado restando, paso esto dividiendo, dejo el diferencial de y y paso el diferencial de x dividiendo. A ver, este paso no está acá, lo voy a hacer acá al costadito, para que se entienda. De esta ecuación que está acá, paso este para el otro lado restando. Tengo la derivada respecto de y en xy por el diferencial, vamos a poner solamente el diferencial de y. Y del lado derecho me quedó la derivada respecto de x por el diferencial de x. Eso se entiende. O sea, lo único que hice fue pasar esto para otro lado restando. Ahora esto que está acá lo voy a pasar dividiendo, que es lo que dice ahí. O sea, tengo el diferencial, tengo la derivada parcial respecto de x y pasé la derivada respecto de y dividiendo, con signo y todo.
con el signo menos, y esto que está acá lo voy a dejar y voy a pasar el diferencial de x para otro lado dividiendo. Entonces es lo que tengo acá. Acá lo único que hice fue ahorrarme el paso este, pero llegamos a esta fórmula, que es la fórmula en donde digo, ahora, ¿cómo calculo entonces la derivada de y respecto de x? Muy fácil, si no la querés explicitar, la vas a calcular como la derivada parcial respecto de x, dividido la derivada parcial respecto de y con un signo menos delante. Esa es la fórmula. Y eso es fórmula. Así voy a calcular siempre la derivada de y respecto de x cuando la función es como si fuese una función de dos variables. Una variable independiente y otra que era la función explícita. Veamos un ejemplo. Acá, seno es seno de x más y, menos x por y. Ni a x ni a y yo la puedo explicitar. Porque si yo la quiero sacar del argumento del seno, entonces me va a quedar todo esto metido dentro de un arco seno. Entonces no puedo explicitar x ni a y. Entonces yo no sé cómo derivar a y respecto de x porque no la puedo explicitar. Ahora sí sé, mediante esta fórmula. Entonces, como yo voy a suponer ahora que toda esta que está acá es mi función, toda esta que está acá yo voy a suponer que es mi función, ¿ven? Igualada a 0. Entonces voy a derivar esta función respecto de x. Bueno, si derivo todo esto respecto de x, va a ser la derivada del seno respecto de x, que es coseno de x más y, por 1, menos la derivada de x por y respecto de x, y. Ahora voy a derivar esta función respecto de y. Bueno, es la derivada del seno respecto de y, que es coseno de x más y por 1, menos la derivada de esta respecto de y, que es menos x. Ahora que ya tengo las derivadas parciales, lo único que voy a hacer es dividir esta por esta. Divido esto, acá está, acá arriba, y pongo esto en el denominador, acá está abajo, y le pongo un signo menos adelante. El signo menos sale de la fórmula y siempre tiene que estar. Entonces fíjense que ahora tengo una fórmula que me dice cómo es la derivada de y respecto de x de esta función. Ya está, la tengo. Si esto lo puedo reducir a la mínima expresión, lo hago, y si no lo dejo como está, pero esa es la fórmula de esa derivada. Entonces, como ven, no es tan sencillo como derivar esto respecto de y y multiplicar por y'. No, no es así. Fíjense que la derivada es mucho más complicada de lo que parece, porque como esta función yo no la puedo despejar, entonces tengo que derivarla mediante una fórmula, que es la derivada, que es la fórmula de la función implícita. Cada vez entonces que yo tenga una fórmula, que tenga que aplicar una fórmula de este tipo, es porque yo tengo una función que en realidad depende de una sola variable independiente, esta es la independiente, y que y en realidad es una variable dependiente. Ahora ya no se trata la función implícita de una función de dos variables independientes. Se trata de una función de una variable independiente y otra que es dependiente. ¿Pero dependiente de quién? De x. Por eso se parece mucho a lo de la función compuesta. La única realmente independiente es x, e y es una variable que depende de x. Entonces, en ese sentido, yo uso esta fórmula para derivar. Fíjense qué pasa si esto se complica un poco más. Para funciones de dos variables. Acá está la misma filmina del teorema de Cauchy-Dini, es exactamente lo mismo. Nos vamos a basar en esto. Esta filmina está como fundamento de lo que vamos a hacer, pero es exactamente lo mismo. Supónganse ahora que la función z, miren esto, es una función g de xy, ¿sí? Eso es z. Z es una función de dos variables independientes, x e y. Y que mi función implícita ahora es esta. Nos volvemos a conectar, nos vamos a conectar hasta las 9:30. A las 9:30 se acaba la clase y no les voy a dar más tema, pero dentro de 10 minutos se cortan, nos vamos a volver a conectar apenas 10 minutos más y con eso se termina la clase, no se preocupen. Ahora fíjense que f es mi función implícita. Entonces, miren, f es una función de dos variables independientes, porque x e y son independientes. Y z es una variable dependiente, dependiente de x y de y. Pero ahora esto está definido como función implícita. No me sirve la fórmula de recién. La fórmula de recién funcionaba cuando x era solo una variable independiente e y era una variable dependiente. Ahora tengo una función
que tiene más de una variable independiente. Tiene x e y. Y z, que es la función explícita que depende de x y de y. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Bueno, este es otro caso. Entonces yo lo que voy a hacer es aprovechar lo que yo sé de derivada de la función compuesta. ¿Por qué? Porque es como si z, fíjense, dependiera de x y de y. Fíjense, z dependiera de x y de y. Esa es la función esta que está acá, z. Y u, que le voy a llamar u a esa f implícita, depende de x, de y de z. Uso el diagrama de recién. O sea, u es mi variable dependiente, x e y son mis variables independientes, lo dije acá, y z es mi intermedia. Eso, nada más. Entonces digo, por función, por derivada de la función compuesta, entonces yo sé que la u necesito dos fórmulas para derivar la u. La u la voy a derivar respecto de x y la voy a derivar respecto de y. Y eso significa derivar la f respecto de x, ahí está, más la derivada de la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x. Estoy haciendo lo mismo que hice recién con derivada de la función compuesta, mirando el diagrama. Ahora, para la otra fórmula, la derivada de f respecto de y, por este camino, ahí está, más por este otro camino, la derivada de f respecto de z, por la derivada de z respecto de y. Fíjense que son todas parciales. ¿Por qué son todas parciales? Y porque f depende de tres variables. No sé si son intermedias, independientes, pero depende de tres variables. Entonces todas las derivadas que yo haga de f van a ser parciales. Acá están. Todas las derivadas de f son parciales. Por otro lado, z depende de dos variables. Entonces todas las derivadas que yo haga de z son parciales. Acá están. Las dos derivadas de z parciales. Y u, en definitiva, va a terminar dependiendo de dos variables independientes. Entonces todas las derivadas de u son parciales. Acá están. Las derivadas de u son parciales. Pero lo que yo he logrado obtener usando la regla de derivación de la función compuesta es dos fórmulas para obtener la derivada parcial de u respecto de x y para obtener la derivada parcial de u respecto de y. Ahora, como esta función es cero, entonces la derivada de esta función, como esta función es cero, fíjense, toda esta función es cero, porque dijimos que es la característica de la función implícita. Entonces cuando yo derive u respecto de x o respecto de y, eso me va a dar cero. O sea, esto es cero y esto es cero. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si son cero, yo puedo decir que esto es cero y puedo decir que esto es cero. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, esto y esto son cero. Eso es lo que estoy diciendo. Y como yo llego a esa conclusión, ahí está, que esto es cero, entonces puedo despejar, fíjense, la derivada de z respecto de y, que era lo que yo quería. La derivada de z, perdón, respecto de x, que era lo que yo quería. ¿Cómo despejo? Paso este para el otro lado restando y luego paso ese dividiendo. Ahí está. Y hago lo mismo con la otra fórmula. Para encontrar la derivada parcial de z respecto de y, paso este para el otro lado restando y este dividiendo. Fíjense, voy a volver para atrás la filmina otra vez. En definitiva, yo quería las derivadas de z, porque z era una función que dependía de dos variables independientes. Pero desgraciadamente estaba escrita de manera implícita. Yo no podía despejar z. Eso es lo que estoy diciendo. Quiero la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y, pero desgraciadamente no la puedo despejar a z. Están todas metidas. ¿Qué sería eso? Y sería una cosa así, por ejemplo. Que yo tenga x por y menos z por el seno de z más x por y, por ejemplo, igual a 0. Lamentablemente z no la puedo despejar de acá. Eso es lo que quiero decir. Si yo pudiera de acá despejar z, z me quedaría en función de x y de y hago las derivadas parciales que yo sé hacer hasta ahora. La derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Punto. Pero desgraciadamente, de una función como esta, yo no puedo despejar z,
porque si quiero despejar z de acá adentro, esta z me va a quedar metida dentro de algún argumento. Entonces no puedo despejar z. Así como está definida acá, está definida de una manera implícita. ¿Ven? Está definida como una función que dependiera de x, de y y de z, como si fuese una función de 3 variables. Pero yo sé que x e y son las independientes y que z en realidad es una variable dependiente. Eso apareció en este diagrama. Es como una variable intermedia. Entonces, cuando construí este diagrama, pude obtener estas fórmulas. Pero yo sé que la derivada de todo esto, como es igual a 0, va a dar 0. Entonces, por eso es que estas se me hicieron 0 y se me simplificaron. Afortunadamente, porque estas se me hicieron 0, entonces yo puedo despejar lo que estoy buscando, que es la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Las puedo despejar. Y como las puedo despejar, entonces pude obtener las fórmulas para poder obtener las derivadas de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Bien. A ver. Esto se va a poder extender a campos escalares de n variables. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Esto es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. En el práctico, en todos los ejercicios prácticos y parciales que les pueden llegar a tomar y exámenes finales que les puedan tomar, solamente se van a ver obligados de utilizar la fórmula de la derivada de la función implícita para una variable independiente y una variable y que depende de esa variable independiente, que fue la primera fórmula, ¿se acuerdan? La primera fórmula, la que decía derivada de y, esa es la dependiente, respecto de x, esa es la dependiente, igual a, miren, raya, no tengo que aprender nada de memoria, raya, signo menos adelante, raya, signo menos adelante, raya, signo menos adelante. Todas tienen raya, signo medio adelante. Así hago. Y acá arriba, ¿qué hago? Y hago la derivada parcial. Y acá abajo también, derivada parcial. Ah, acá también dice derivada parcial, todas derivadas parciales. Buenísimo. Entonces quiere decir que esto hasta ahora venimos bien. ¿De quién? De f. De f. Todas dicen de f. Todas dicen de f. Fíjense que estas también. Y acá abajo, ¿qué pongo? Si acá dice x, acá dice x. La voy a cruzar. Y si acá dice y, acá dice y. Las voy a cruzar. Fíjense que yo lo que hice fue cruzar. Si acá decía X, acá dice X. Si acá dice Y, acá dice Y. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a usar para derivar una función que a mí me den que tiene una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Por eso la derivada es total o única. Pero cuando yo tengo una función z que depende de dos variables independientes, necesito dos fórmulas. Acá está, 1, 2. Necesito dos fórmulas. Pero las fórmulas se construyen igual. Cuando quiera la derivada parcial de z respecto de x, voy a cruzar el x arriba, el z abajo. Y cuando quiera la derivada parcial de z respecto de y, voy a cruzar el y arriba, el z abajo. Es muy fácil de aprender estas fórmulas sin necesidad de aprenderse nada de memoria. Solo tengo que saber qué es lo que quiero calcular y después es línea de división, signo menos, y arriba y abajo son derivadas parciales de la función f respecto de las variables cruzadas. Se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar